Me piden un contacto con Sergio Massa, que está hablando en estos momentos. Esto después pasaría, así que lo vamos a escuchar ahora. Una ley que tiene la enorme virtud de reconocer la pelea de familiares de víctimas de la inseguridad, de familias llenas de dolor que transformaron su dolor en esperanza, que pelearon, que le exigieron al Estado, y que hoy sea ley, más allá de que sea un proyecto de nuestra autoría, nos llena de orgullo porque es una respuesta que el Estado le empieza a dar para terminar con una de las vergüenzas más grandes del sistema penal argentino, que es la balanza desequilibrada. Un país que tenía todos los derechos para los delincuentes y que no tenía derechos para las víctimas y protección de la víctima en el proceso penal. Hoy equilibramos un poquito la balanza, pero tenemos que saber que la víctima es víctima de la inseguridad después de que fracasó el Estado. La víctima es víctima y convive con el dolor porque el Estado no le dio la respuesta que tenía que darle para cuidarla. Cuando perdemos un familiar, cuando perdemos un bien, es el primer síntoma del fracaso del Estado. Y ahí aparece la discusión respecto de la cuestión penal y del funcionamiento de la justicia y de las mafias judiciales y policiales que encubren muchas veces las redes de delincuentes en la Argentina. Pero la verdad es que el primer desafío es que construyamos un Estado y un país que cuide a la gente, que la proteja. ¿Qué es Alerta Buenos Aires? Es en primer lugar el desafío de crear la red, la comunidad integrada de protección entre ciudadanos más grande de la Argentina. Aspiramos a que millones de bonaerenses que sienten que el Estado no se ocupó de resolverles el problema, encuentren en una aplicación tecnológica, en una alarma, en la organización con vecinos, la posibilidad de cuidarse un poquito. Es además una herramienta fenomenal para controlar a la policía. Diego recién contaba que Alerta Buenos Aires no solamente nos permite armar la red entre los vecinos, no solamente nos permite tener la alarma en la esquina, sino que además nos permite, entre otras cosas, que cuando se dispara el llamado al 911 y la policía no responde, podamos denunciar penalmente a cada comisario de la jurisdicción que no protegió debidamente a sus vecinos. Porque vamos a estar monitoreando, porque vamos a estar controlando, porque entonces vamos a poder mirar si las cuadrículas son reales, si los patrulleros que se muestran en la tele están en la calle o no. Vamos a poder estar controlando si circulan y recorren o no. Y la verdad es a lo que aspiramos es a tratar de darle una respuesta a la gente. En campaña aparecen un montón de declaraciones vinculadas a la inseguridad. Nosotros en realidad lo que hacemos es una propuesta concreta. Nuestros candidatos no van a colgar pasacalles hablando de la inseguridad, van con una herramienta al barrio para cuidar a sus vecinos. Cada uno de los 380 candidatos a concejales van a estar en los barrios, en lugar de gastando plata en carteles, invirtiendo los recursos para darle una respuesta a la gente. En un momento en el que, como decía Margarita, tenemos que proteger. La gente siente que el Estado la abandonó a la hora de brindarle seguridad, siente que la economía le juega en contra y cada vez la plata le alcanza menos,
y siente que el Estado está ausente y tenemos que construir un Estado presente, un Estado que cuide, un Estado que viabilice. Eso es un país, en definitiva. Un país se construye cuando los que están atrás de las rejas son los delincuentes y no nuestros comerciantes. Un país se construye cuando aquel que va a trabajar a las 4 de la mañana no tiene miedo de que camino a la parada del colectivo le roben el bolso en el que lleva la vianda de comida y la billetera para ir a laburar. Un país se construye cuando aquel que con el producto de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio familiar, pudo conseguir un auto, no tiene que andar inventando cosas raras para que no se lo roben. Un país se construye cuando el sistema penal equilibra la balanza y protege a la víctima. Un país se construye cuando combate contra el narcotráfico. Por eso hoy queremos aprovechar para reiterar nuestro pedido del cambio de código de procedimiento. Terminemos con la idea de la droga protegida o por mafias policiales o por mafias judiciales. Démosle la facultad de allanar directamente a los fiscales, lugar que vende droga, lugar que se allana, para que podamos mostrarle a la gente que hay respuesta real frente a los mercaderes de la muerte. Y creo que sobre todas las cosas, lo que intentamos hoy con Alerta Buenos Aires es seguir con ese camino distinto. Vemos gritos de un lado, trolls del otro, acusaciones, operaciones, que después se terminan cuando se tienen que poner 30 lucas en el bolsillo para aumentarse la dieta. Pero no vemos ninguna voluntad de abordar, la discusión seria de propuestas. ¿Qué vamos a hacer con nuestras fronteras? ¿Qué vamos a hacer con nuestro sistema penitenciario? ¿Cómo vamos a proteger a nuestros pibes de la droga? ¿Cómo generamos un Estado que, como decía Margarita, incluya desde el deporte y desde la educación? ¿Cómo generamos un sistema de prevención? Discutir la Argentina del presente y del futuro. Y no discutir simplemente entre bandas de poder quién se queda con el manejo del Estado para ver quién hace mejores negocios, si los empresarios amigos de uno o los empresarios amigos de otro. Nosotros necesitamos construir un país en el que la clase media, los trabajadores, los jubilados sean los grandes protagonistas. Y quiero decirles algo que es muy importante. A veces, cuando hablamos de la lucha contra la inseguridad, aparecen dos cuestiones. Una vinculada al éxito o fracaso de las políticas. El otro día sentí orgullo cuando escuchaba al ministro de Seguridad bonaerense decir que Tigre era el modelo a seguir. Ojalá ese modelo a seguir lo repliquen en toda la provincia de Buenos Aires para que no siga habiendo muertes, para que no siga habiendo víctimas, para que no siga habiendo robo. Y los números, finalmente, a pesar de no ser fundamentales en la estadística de seguridad, son importantes. 80% de caída en el delito más denunciado, que es el de robo automotor, muestran que cuando hay un sistema, que cuando hay una política, que cuando hay inversión, cuando hay tecnología puesta al servicio de la gente, se pueden conseguir resultados. Pero hay una segunda cuestión que me parece mucho más importante. Mucho se dice sobre el tema de que cuando uno plantea las cuestiones vinculadas a la seguridad, protege a los sectores más ricos de la Argentina, tiene un discurso de derecha. Y yo les quiero decir que quien más sufre la inseguridad en la Argentina es el laburante,
es el comerciante, es el jubilado. Cuando vemos los grandes casos que nos duelen, que nos conmueven, no se trata de grandes mansiones con seguridad privada, con coches blindados, se trata de abuelos a los que golpearon, se trata de comerciantes que lo perdieron todo y tienen que cerrar sus puertas, se trata de gente laburante que iba camino a tomar el colectivo o volvía del colectivo o de estudiar y terminó perdiendo la vida. Es mentira que pelear contra la inseguridad es para proteger al sector más rico de la sociedad. Los que más tienen se pagan seguridad privada y es el Estado el que debe cuidar a los que menos tienen y a los que menos pueden. Pero como sentimos que el Estado está ausente, decidimos también en esto innovar y encarar una campaña distinta. Cambiamos los afiches por una aplicación en el teléfono. Cambiamos los pasacalles por una alarma vecinal. Cambiamos el discurso, que no cambió nada, por ir con una herramienta concreta para que nuestra gente viva mejor. Porque en definitiva podemos construir un país en el que nuestra gente viva mejor. Para eso es clave el rol de ustedes. Que cada embajador, como lo llamamos, que cada uno de nuestros dirigentes, de nuestros simpatizantes, entienda que el dolor no puede esperar. El dolor y el miedo de nuestros vecinos necesitan una respuesta hoy. Y en lugar de quedarnos cruzados de brazos solo reclamando contra la inseguridad, elegimos innovar, usar la tecnología, ponernos el tema al hombro y seguir peleando contra la inseguridad, porque los argentinos merecen vivir mejor. Muchas gracias. Y de esta manera, a las palabras de Sergio Massa, finalizamos esta presentación del proyecto Alerta Buenos Aires. Bien, habló Sergio Massa muchísimo sobre el tema de la inseguridad. Por supuesto, cada uno de los términos que ha utilizado son muy discutibles. No viene al caso ahora, ya tendremos oportunidad de poder refutar desde ciertas ideas muchísimo de lo que se ha dicho en este discurso, pero que tiene un contenido que marca claramente cuál será el recorrido que piensa hacer de aquí a las PASO y a las elecciones de octubre. Tiene que ver con el tema de la inseguridad, como suele llamársele. Me parece que tenemos un contacto urgente. Habla una de las manteras allí en La Salada. Seguimos con nuestro móvil, Lucila Trujillo. ¿O en cualquier lado? ¿Es decir que es inseguro trabajar acá en La Salada? No, al contrario. No, al contrario. Lo que vos estás queriendo decir es que mucha gente de La Salada... Lo que vos estás queriendo decir... Te pregunto tu nombre. Sí, Joana me llamo. Joana, vos lo que estás queriendo decir es que mucha gente...